Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En esta ocasión vamos a continuar viendo el curso de programación C en español y vamos a continuar viendo los structs. Los structs son estructuras heterogéneas que nos van a permitir almacenar un número determinado de datos y estos datos pueden tener diferentes tipos de datos a su vez. Es decir, en los arrays lo que teníamos era una estructura de datos, en este caso era lineal, donde todos sus elementos eran del mismo tipo de datos, pero en cambio los structs son estructuras en las cuales vamos a poder definir un número determinado de miembros y estos miembros van a tener a su vez un tipo de datos asignado para ellos. Bien, ¿para qué nos puede ser útil? Imaginaos que por ejemplo nosotros estamos programando un programa y queremos conocer información sobre los procesos del equipo que están ejecutándose en ese momento. Pues, por ejemplo, para conocer su PIS, para conocer el uso de CPU, etcétera. Pues toda esa información la podemos guardar en un struct. Bien, entonces, como siempre, para aprender a programar, lo que hacemos es programar. Y para aprender cualquier cosa, lo mejor es ver ejemplos, porque de manera gráfica y visual se aprende mucho más sencillo. Bien, entonces vamos a ver dos formas de declarar structs y vamos a comenzar con la siguiente. Struct, vamos a definir una estructura de forma genérica que nos valga para cualquier estructura que deseemos definir. Entonces struct estructura, luego entre llaves lo que va a ir son los miembros y finalmente al final de las llaves colocamos un punto y coma. Bien, luego tenemos que declarar el tipo de cada miembro y a su vez su miembro, o sea, tipo 1, miembro 1, tipo 2, miembro 2. Como veis, cierro cada miembro con punto y coma. Aquí vamos a poner unos puntos para ejemplificar que pueden ir todos los tipos y miembros que deseemos. Tipo n, miembro n. Bien, pues esto es básicamente la estructura. Tenemos un tipo, un miembro, tipo miembro hasta n. Evidentemente también podemos declarar varios miembros del mismo tipo en una misma línea. Bien, entonces lo primero vamos a ver un ejemplo con esta declaración, con esta definición del tipo estructura, y más adelante veremos otra definición y además trabajaremos viendo cómo pasamos structs a funciones y cómo trabajar con ellas. Bien, entonces vamos a poner como miembros dos enteros, por ejemplo i1 e i2 de enteros de int, y float, por ejemplo, f1 y f2. Por lo tanto tenemos una estructura a la cual vamos a denominar números que posee cuatro miembros, i1 e i2 de tipo entero y f1 y f2 de tipo float. Bien, entonces ¿cómo podemos acceder a cada uno de estos miembros? Pues simplemente lo primero es declarar una variable de ese tipo de estructura, o sea, un struct números n, por ejemplo. Luego lo que haríamos para asignar diferentes valores sería acceder a la variable n que maneja la estructura números, luego n, y luego para acceder a cualquiera de los campos que deseemos colocamos un punto. Como veis, el codeblogs ya me indica aquí los diferentes campos que hay. Bueno, como estoy grabando ahora, me muestra unos pocos, pero continúa más abajo. Tenemos F1, F2 y abajo I1, E y 2. Entonces yo, por ejemplo, quiero asignar un valor a el campo I1 del struct n, entonces haría I1, n.I1 es igual a, por ejemplo, 2. De esta manera asignaría un dato, pero para inicializar los structs lo podemos hacer de una manera más sencilla. Así que para inicializar, es decir, darle valores en el momento en que los declaremos, o sea, ponemos un igual y luego entre llaves, cerramos con punto y coma, colocamos los valores separados por coma. Lo podemos hacer sin colocar el nombre de los miembros de los campos, pero deberemos hacerlo en orden, es decir, si no colocamos el miembro de los campos, los miembros de la estructura, lo que debemos hacer es colocar los valores de los miembros en orden, es decir, primero i1, luego i2, f1 y f2, es decir, por ejemplo, 0,1, 2.2, 3.3, por ejemplo. Es decir, aquí esto sería i1, aquí sería
y 2, F1 y F2. Extract números, por ejemplo N2, vamos a llamarle este N1 y lo vamos a declarar, a inicializar colocando el nombre de los campos. Por ejemplo, punto i1 es igual a 0, punto i2 es igual a 1, punto i3 es igual a, F1 es igual a 2.2 y punto F2 es igual a 3.3. Bien, vamos a quitar estos espacios para que se vea bien y como veis ahora he colocado el nombre de los miembros para la inicialización y si lo deseo puedo colocar la inicialización de este campo en esta posición. Cuando utilizamos el nombre de los campos generalmente es para alterar el orden de la inicialización, pero eso generalmente no lo hacemos, simplemente colocamos los valores de esta manera. Bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente mostrar las dos estructuras. Hay que tener en cuenta que ambas son iguales, 0.1, 2.2, 3.3 y la N1, la estructura N1 tiene los mismos valores. Luego haremos un printf sobre dos enteros y dos floats. Y como segundo argumento de este printf será n1.i1, n1.i2, n1.f1, n1.f2. Duplico esa línea y aquí será n2, es decir, ahora tenemos la estructura n2 con los mismos campos y en este caso los mismos valores. Entonces voy a compilar, control F9, control F10, vale, me falta hacer un barra n porque si no, como ya os imaginaréis, se ve toda la misma línea. Control F9, control F10 y como veis por pantalla tengo estos valores 0.1, 2.2, 3.3 para ambas estructuras. Y como veis hemos inicializado de formas diferentes un extract. Como ya he dicho, si por ejemplo aquí ahora lo que hacemos es un, por ejemplo, n2.f2, bueno, como lo vamos a n2.f2 va a ser igual, por ejemplo, ahora le vamos a dar un nuevo valor, va a ser 5.5. Entonces ahora, si vuelvo a compilar y a ejecutar, pues como veis ahora hemos inicializado aquí n2 con f2 a 3.3, pero luego cuando se muestra, pues sale el 5.5 que le hemos asignado después. Como veis, esta es otra manera de asignar un valor a un campo de una estructura. Bien. Entonces vamos a ver cómo definir estructuras de otra manera y además también vamos a ver cómo alterar esas estructuras cuando las pasamos a otras funciones. Entonces esta misma implementación la podemos realizar de la siguiente manera. Type def extract, es decir, vamos a utilizar un type def que nos sirve para definir tipos de datos, como por ejemplo hacemos en Pascal nosotros con el type. Pues aquí colocamos el nombre de la estructura, porque es un extract, es decir, el nombre del tipo de datos en este caso. Y luego para declarar una variable o para utilizar la estructura números no es necesario utilizar la palabra reservada extract, simplemente el nombre de ese tipo de datos. Bien, entonces compilo, ejecuto y como veis sigue funcionando correctamente. Todos los valores de la inicialización. Y el N2 F2 cambia porque lo hemos asignado aquí. Bien, pues esta es otra manera de definir una estructura. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a utilizar simplemente una estructura, por ejemplo de dos enteros, i1 e i2, o les vamos a llamar mejor x e y. Tenemos un type de struct, vamos a llamarle punto a esta estructura para imaginarnos que es un punto. Y lo que vamos a hacer es aplicar lo mismo que hicimos en el anterior caso, o mejor, simplemente intercambiar los valores, es decir, x va a tener un valor, y va a tener otro valor, y luego lo que vamos a hacer en la función es intercambiar los valores. Luego la parte del n2 la vamos a eliminar porque no nos interesa, y vamos a declarar un punto, vamos a llamarle p, punto p,
Vamos a inicializarlo con los valores, por ejemplo, el 1, 0, porque como los vamos a intercambiar para ver que se han intercambiado. Y luego vamos a mostrar p.x y p.y. Y px y py son dos enteros, luego lo colocamos de esta manera. Entonces, tenemos el punto p con valores 1, 0 y luego hacemos un printf sobre px y py. Bien, como veis aquí hemos cambiado los nombres de los miembros y como veis aquí no va a importar. Ahora voy a compilar, ejecuto y como veis por pantalla sale 1,0. Bien, mostrando px y py. Y ahora lo que queremos hacer es volver a mostrar la misma estructura, pero la vamos a modificar. Bueno, vamos a poner aquí control, vamos a ver que se visualiza. Vamos a hacer un salto de línea, mejor. Aquí no hace falta, pero bueno. Y como veis se muestra 1, 0 y 1, 0. Entonces ahora nuestro objetivo es modificar ese struct. Entonces, si recordáis, nosotros modificamos una variable en una función si pasamos la dirección de memoria de esa variable. Entonces lo que haremos será, por ejemplo, modificar punto, por ejemplo, modificar punto y le vamos a pasar una estructura. En este caso va a ser la estructura p que hemos declarado como punto, o sea, le pasamos p. Claro, pero si nosotros lo dejamos la llamada de la función de esta manera, aquí lo único que le estaremos pasando es una copia de p, no la referencia a p. Luego le pasamos con el operador de dirección la referencia a p, es decir, la dirección de memoria donde está alojado p. Bien, entonces vamos a implementar la operación modificar punto porque tiene una cosa interesante sobre el operador de indirección, es decir, el operador que nos devuelve la información sobre una variable cuando se trata de un puntero, es decir, el indireccionamiento del puntero, y ya veréis que es bastante interesante. Entonces void modificar punto, le va a llegar un punto, un puntero y p por guardar la correspondencia, aunque no es estrictamente necesario. Como veis, aquí tengo un punto y punto que es un typedef struct, es decir, es un struct. Esto lo voy a colocar más arriba para que el compilador sepa lo que es este punto. Entonces cuando lea esto va a entender que es este punto y por lo tanto aquí lo que va a llegar es un puntero a una estructura, es decir, un puntero a un registro. Bien, entonces lo que vamos a hacer es intercambiar los valores x e y del registro. Bien, entonces intercambiar valores siempre sabemos que se hace con una variable temporal. Luego tendremos un int t, esa variable temporal, donde guardaremos el valor de, por ejemplo, el px. Y esto lo podemos realizar de dos maneras. Primero vamos a realizar la manera en que generalmente nosotros pensaríamos que se hace, pero hay una manera más cómoda. Bien, entonces accedemos al puntero p y luego al campo x. Como veis, he colocado aquí paréntesis para que primero se indireccione el puntero y una vez que accedo, que esto sea el registro, accedo al campo x, porque si lo dejo de esta manera no va a funcionar. Bien, entonces lo hacemos de esta manera. Ahora el valor de px es igual al valor de pi y finalmente el valor de pi es igual al valor de t. Como veis, simplemente un intercambio. Voy a compilar esto, voy a ejecutarlo y como veis por pantalla de 1,0 pasa a 0,1, o sea que hemos modificado la estructura porque aquí utilizamos p y sus campos, pasamos p y finalmente volvemos a utilizar px y pi como aquí, pero aquí como veis los valores han variado y eso es porque los hemos modificado a través de esta función. Bien, pero evidentemente no, tenemos una forma más sencilla de acceder a los campos de un registro apuntado por un puntero, simplemente con el operador de indirección flecha, es decir, p mayor que y el campo. De esta manera, p es un puntero que apunta a un registro. Luego podemos decir que p que coja el x de la estructura a la que apunta. Entonces, siguiendo con esta correspondencia, vamos a pegar esto aquí. Simplemente es utilizar este operador de indirección denominado flecha. Bien, entonces p y de esta manera pues el código como
podéis apreciar, funciona correctamente. O sea que cuando nosotros tengamos un puntero que apunte a una estructura, vamos a poder acceder a sus miembros a través de el operador flecha que tenemos aquí, p flecha y el campo, es decir, puntero que apunta a un registro, pues p flecha, el campo que deseemos. Y como veis, modificamos de igual manera la estructura. Bien, pues como veis, esto es una introducción, una explicación breve sobre las estructuras. Y cuando programemos más en C, pues generalmente las estaremos utilizando, y si vosotros utilizáis diferentes headers o librerías, pues os daréis cuenta que aparecen mucho y que es necesario conocer lo que son, evidentemente, para trabajar con ellos. Bien, pues esto ha sido todo, y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, agregad a favoritos para acceder a él más fácilmente, y suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática y en concreto de programación. Bien, pues eso ha sido todo, y nos vemos ya en el próximo tutorial.